En esta clase nosotros vamos a hablar acerca de un tema que ya el año anterior ustedes lo estudiaron. Este tema se denomina balanceo de ecuaciones. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a decir en qué consiste el balanceo de ecuaciones? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Revisaron ustedes ya la fichita que se les envió? Entonces, si no recuerdan, al leer la ficha ya tienen nociones de qué es un balanceo de una ecuación. Dicen balanceo, ¿no era igualar las ecuaciones? No sé. Muy bien, señorita. Balanceo de una ecuación significa igualar a todas las sustancias que intervienen y que originan en una reacción química. Muy bien. El balanceo de ecuaciones. Muchas sustancias químicas pueden combinarse con la finalidad de producir otras. Pueden ser ya estas otras de distinta naturaleza. A este fenómeno nosotros denominamos reacción química. Aquí en este ejemplo que tenemos en la diapositiva nos damos cuenta que se está combinando el oxígeno con el magnesio. Estas dos sustancias o estos dos elementos se van a unir, van a reaccionar. ¿Para qué? Para producir otra sustancia química de distinta naturaleza. A este fenómeno que ocurre aquí se denomina reacción química. Una ecuación química o una reacción química consta de dos miembros, como se puede observar aquí en este ejemplo. Los que originan o dan origen a la reacción se llaman reactivos. Y lo que forman se va a denominar producto. Con esto quiero decir yo que una reacción química consta de dos miembros, los reactivos y el producto. Los reactivos, como ustedes pueden darse cuenta, son los que van a dar origen o van a reaccionar. ¿Para qué? Para producir otra sustancia denominada producto. Siempre el reactivo con el producto están separados por una flecha. Esta flechita, ¿qué nos indica? El sentido de la reacción. A las sustancias que inician se les denomina reactivos y a la sustancia que produce se denomina producto. Nosotros, en algunos textos, nos hemos encontrado con reacciones químicas que van cada sustancia acompañada de unas letras. Si observamos aquí, mire, el ácido clorhídrico está acompañada de la letra AC. ¿Qué significa esto? Mire acá, el carbonato de sodio está acompañada de la letra S. El agua está acompañada de la letra L. El gas carbónico está acompañado de la letra G. Y el cloruro de sodio está acompañado de la letra AS. ¿Qué significa esto? Significa que aquí a usted le está indicando el estado físico de cada sustancia. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se encuentra en estado acuoso. ¿Qué significa? En estado semilíquido. El carbonato de sodio está en estado sólido. El agua está en estado líquido. El gas carbónico está en estado gaseoso y el cloruro de sodio está en estado acuoso, es decir, semilíquido, perdón. Entonces, miren cómo se puede dar cuenta, ustedes se encontrarán frente a diversos tipos de reacciones. Alguna de ellas les viene a usted indicando el estado sólido de cada sustancia. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, entonces desde hoy en adelante ya saben que estas letritas que van acompañados a cada sustancia significa el estado sólido en el cual se presenta cada sustancia.
Las ecuaciones químicas describen abreviadamente las reacciones con base en la ley de la transformación de la materia. Para que esta descripción sea totalmente correcta, hay que introducir coeficientes, llamados coeficientes estequiométricos. Es decir, si nosotros nos encontramos frente a una reacción química, nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas de ellas no van a estar igualadas. Por ejemplo, mire aquí este ejemplo. El nitrógeno se va a combinar con el hidrógeno para formar el amoníaco. Pero, ¿qué significa aquí? Que esta ecuación o esta reacción no está balanceada, es decir, no está igualada. ¿Qué debemos nosotros hacer para introducirnos o para demostrar la ley de la transformación de la materia? ¿Qué debemos hacer? Colocar los coeficientes numéricos. Estos coeficientes numéricos nosotros los vamos a colocar delante de cada sustancia. Por ejemplo, en este caso, aquí nosotros estamos con la ecuación no balanceada, pero en este caso de acá, estamos aquí ya balanceándola la ecuación. Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Para ello nosotros debemos colocar los coeficientes numéricos, ¿sí? Esta reacción o esta ecuación es la misma que acabamos de ver en la diapositiva que se acabó de proyectar. Los coeficientes que nos indican a nosotros la proporción con que intervienen las moléculas tanto de los reactivos como de los productos en una reacción química. Así, por ejemplo, la ecuación química que representa la síntesis del amoníaco es, mire, aquí estamos nosotros produciendo el amoníaco, pero para producir el amoníaco, ¿qué hemos necesitado nosotros? Hidrógeno molecular y nitrógeno molecular para producir el amoníaco. Pero antes de colocar los coeficientes numéricos, nosotros nos encontrábamos con la reacción que no estaba igualada. Pero al colocar los coeficientes numéricos, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Igualando la ecuación química, ¿sí? Mire, entonces al colocarle el 3 delante del hidrógeno, este 3 ¿qué hace? Multiplica al 2 del hidrógeno. 3 por 2, 6. Y si yo voy acá, le hemos colocado aquí como coeficiente al 2. Este 2 va a multiplicar al 3 de acá del hidrógeno. 2 por 3, 6. Como nos podemos dar cuenta, el hidrógeno está igualado. Ahora vamos con el nitrógeno. Aquí tengo 2 nitrógenos, pero acá al colocar el coeficiente 2, también acá tengo 2 nitrógenos. Entonces esto significa que esta reacción ya se está igualando. ¿Cómo? Al colocar los coeficientes numéricos. Entonces, ¿qué me indica? Que para producir 2 moléculas de amoníaco, ¿qué he necesitado yo? 3 moléculas de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Muy bien. El objetivo de balancear una ecuación química es que haya el mismo número de cada tipo de átomos a ambos lados de la flecha. Vamos a ver aquí con este ejemplo, el clorato de potasio se combina con el cloruro de potasio, nos da como resultado cloruro de potasio más oxígeno molecular. Aquí esta ecuación ya está igualada, ya se han colocado los coeficientes numéricos, que son estos números que están delante, ¿sí? Mire, aquí se ha colocado el número 2, después de la flechita en el cloruro de potasio el 2 y delante del oxígeno el 3. Entonces, el objetivo de balancear una ecuación química es tener el mismo número de átomos, tanto antes de la flecha como después de la flecha, o en los reactivos y en el producto. Muy bien, aquí para nosotros igualar el mismo número de átomos antes de la flecha y después, primeramente empezamos a contabilizar con los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Aquí en este ejemplo no se le ha colocado al hidrógeno porque no le tenemos acá al hidrógeno, ¿sí? Muy bien, entonces vamos comparando para ver si esta ecuación o esta reacción química está balanceada, ¿sí?
Potasios. Antes de la flechita, ¿cuántos potasios tengo? Mire, 2. Este 2 multiplica todo lo que está detrás de él. Entonces, 2 por 1, 2 potasios. Después de la flechita, 2 potasios también, ¿no es cierto? Vamos con el cloro. Antes de la flechita, 2 por 1 cloro es igual a 2. Y después 2 por 1 cloro también es igual a 2. Finalmente vamos con el oxígeno. Antes de la flecha, 2 por 3, 6. Oxígeno, ¿no es cierto? Después acá, 3 por 2, 6 oxígenos. Mire, entonces en este momento, con el ejemplo, ya nos dimos cuenta que al igualar la ecuación, esto nos va a permitir tener el mismo número de átomos, tanto en los reactivos como en el producto. Muy bien. Para ello debemos agregar, dice, coeficientes estequiométricos a los elementos o compuestos de la reacción, ya sean tanto en los reactivos como en el producto. Esto ya se revisó. Para igualar la ecuación, ¿cómo debemos empezar a hacer? Primeramente, contamos los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Pero una ecuación química, al balancearla, no solo a mí me puede ayudar a demostrar que existe el mismo número de átomos, sino también me puede a mí demostrar que existe el mismo número de peso en gramos, tanto en los reactivos como en el producto. Aquí es la misma reacción de acá. Pero ¿qué estamos haciendo? Demostrándolo en peso, ¿sí? Si nosotros pesamos al clorato de potasio, 2 moléculas de clorato de potasio, eso nos va a dar como resultado 244 gramos. Acá, si yo peso a las 2 moléculas de cloruro de potasio, me va a dar como resultado 148 gramos. Y si peso a las 3 moléculas de oxígeno, van a darme como resultado 96 gramos. Si sumo 148 con 96, me va a dar como resultado 244. Entonces, mire, al balancear la ecuación también puedo demostrar que existe el mismo peso en gramos, tanto en los reactivos como en el producto, ¿sí? Pero también al balancear la ecuación, nosotros estamos demostrando también la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no es cierto? Muy bien, señoritas. Pero también, señoritas, nosotros en nuestras prácticas, en nuestro diario vivir, en nuestro estudio, nos podemos encontrar con reacciones químicas que ya por naturaleza están igualadas, ¿sí? Mire aquí este ejemplo. El cloruro de sodio se está combinando con el nitrato de plata y nos está produciendo cloruro de plata más nitrato de sodio. Por naturaleza, esta reacción o esta ecuación ya está completamente igualada. Empecemos por metales, no metales, finalmente hidrógeno y luego oxígeno. Metales, el sodio, antes de la flecha, ¿cuántos sodios tengo? 1, ¿no es cierto? Y después, 1. Luego el otro metal es la plata. ¿Cuántas platas tengo antes de la flecha? 1. Después, 1 plata. Luego vienen los no metales. ¿Cuántos cloros tengo? Tengo un cloro, tengo después de la flecha otro cloro. Luego los oxígenos. ¿Cuántos tengo? Perdón, nitrógeno. Nitrógeno tengo 1 antes de la flecha y después tengo un nitrógeno. Finalmente, no tengo hidrógenos aquí, entonces no tengo por qué nombrarlo. Finalmente voy con el oxígeno. Antes de la flecha tengo 3 y después tengo 3. Como se pueden dar cuenta, esta ecuación o esta reacción por naturaleza está igualada. Por naturaleza está ya igualada, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver entonces a decir que al balancear una ecuación química yo puedo demostrar 3 cosas fundamentales. Primero, que existe el mismo número de átomos a los 2 lados de la reacción, es decir, tanto en los reactivos como en el producto. Que existe el mismo peso en gramos a los 2 lados de la reacción. Y finalmente, que sí se cumple la ley de la conservación de la materia. ¿Qué nos dice esto? Que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma.
En la práctica, si nosotros se realizara o hiciéramos un experimento, si yo tomara algo de la vida real, por ejemplo, un trozo de madera y lo pesara, y luego a esta madera yo la quemara, le hiciera combustión. Finalmente, de la madera quemada, ¿qué me ha dado a mí como resultado? ¿Qué me ha dado como producto? Me ha dado cenizas, me ha dado carbón, ha salido el gas, es decir, el humo, y también humedad. Si yo hubiese tenido la habilidad para capturar a este gas, que es el humo, a esta humedad que tiene la madera, unirle con el peso de la ceniza y unir con el peso del carbón, si yo pudiese pesar todo eso, me pesaría lo mismo que pesó en un inicio la madera, ¿sí? Esto quiere decir, señoritas y jóvenes, que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Muy bien. Ahora vamos a resolver unos ejercicios que yo les tengo acá preparados, ¿sí? Vamos a resolver unos ejercicios que les tengo aquí yo preparados. Muy bien, ¿se observa? Sí, les... Muy bien. Para nosotros poder balancear las ecuaciones el año pasado, se había explicado, se tiene varios métodos para poder igualar o balancear una ecuación. Dentro de ellos, el que estudiamos el año pasado era el tanteo y el método de óxido-reducción. También hay el método algebraico, el método de ion-electrón, etc. Pero el más fácil, el que nosotros más rápido lo vamos a utilizar, especialmente cuando estamos frente a un tipo de reacciones pequeñas, es el método del tanteo. Y esto es lo que estamos estudiando hoy y vamos a hacer el día de hoy. Vamos a igualar con el método del tanteo. Muy bien. Aquí nosotros tenemos como reactivos al hidrógeno y al oxígeno, y al unir los dos nos va a producir el agua. Pero ¿qué pasa? ¿Estará completamente balanceada por naturaleza? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está balanceada o no esta ecuación? No, Liz. ¿No es cierto No. que no? Mire, No. antes del igual yo tengo dos hidrógenos y después tengo dos. Por ejemplo, el hidrógeno sí está, pero ¿qué pasa con el oxígeno? No está igualado, ¿no es cierto? ¿Qué No. debemos No. hacer? A ver, ¿quién de ustedes una sola enciende su micrófono y nos puede ayudar a igualar? ¿Qué coeficientes debo colocar yo delante de ellos para poder igualar la ecuación? A ver. Delante del hidrógeno el 2. Muy bien, vamos a colocarle el 2. Muy bien, al colocar el 2, ¿cuántos hidrógenos se me hicieron ya? Aumentó ¿no es cierto? 2 por 2, 4. ¿Y acá cuántos tengo? 2. ¿Qué debo hacer ahí? Aumentarle un 2. Muy bien, aumentarle un 2, se me igualó. Pero ese 2 me ayudó muchísimo. ¿A qué me ayudó también? Para el oxígeno. Muy bien, para el oxígeno, mire. 2 por un oxígeno, 2, y antes del igual tengo 2 oxígenos. Muy Tengo bien. 2. Mire de facilito. ¿Sí? Vamos acá con otro compuesto. Aquí nosotros nos encontramos con un producto denominado, a ver, alguien de ustedes que me diga cómo se denomina este producto de aquí. Cuando nos encontramos con un metal acompañado de un grupo OH, estamos hablando de un compuesto binario denominado hidróxido, ¿no es cierto? Este es el hidróxido de sodio. Químicamente, para obtener una molécula de hidróxido de sodio, yo parto de un óxido base, es decir, del óxido de sodio más el agua, me da como resultado un hidróxido de sodio. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Primeramente empecemos con metales, luego con hidrógenos y luego con oxígenos. Muy bien. Metales, el sodio, antes del igual, ¿cuántos sodios tengo? 2. 2 y acá. 1. ¿Cuántos tengo acá? ¿Qué debo hacer ahí?
¿Qué Comenzar en coeficiente? 2. Ubiquémosle al 2. Muy bien, ubiquémosle al 2, ya. Dos sodios, el sodio está igualado. Luego vamos con el hidrógeno. ¿Ya? Antes del igual, ¿cuántos hidrógenos tengo? 2. Muy bien, pero al colocarle acá el 2 ya me ayudó, ¿no es cierto? Ya me ayudó Sí. también para el hidrógeno. Finalmente con el oxígeno, vamos a ver qué pasó. Antes del igual, ¿cuántos oxígenos tengo? 2. Muy bien, ¿y después? 2. Muy bien. Mire, de facilito, está igualada el 2. Ay, yo no. Sigamos, por favor. ¿Cómo se denomina este compuesto? Este compuesto se denomina metano. A lo mejor ustedes no Metano. lo conozcan. Este compuesto es un compuesto orgánico denominado metano. Se está combinando con el oxígeno y nos da como resultado gas carbónico ya. Muy bien. A ver, vamos primeramente. Quiero a alguien preguntar. Apagamos los micrófonos. La señorita o el estudiante que quiera participar enciende su micrófono y nos ayuda. ¿Sí? Muy bien. Aquí tengo metales. En esta reacción química me encuentro con algún metal. ¿El carbono es un metal? No. El carbono es un no metal. ¿Sí? Aquí estamos con un compuesto orgánico formado por el carbono. ¿Sí? Los compuestos orgánicos son aquellos que se caracterizan porque tienen al elemento carbono. ¿Sí? Muy bien, esta es una reacción de combustión que nos da como resultado gas carbónico y agua. Muy bien, vamos contabilizando los carbonos. Antes del igual, ¿cuántos carbonos tengo? 1. 1, ¿y después? 1. 1. 1, ¿no es cierto? Muy bien. Luego de él, 2. vamos con el hidrógeno. No, tengo 1, este 2. Este 2 es un subíndice que solo le está afectando al oxígeno. ¿Sí? Este 2 solo le afecta al oxígeno. Muy bien. Entonces, antes del igual tengo un carbono, después otro, un carbono. Muy bien. Vamos con el hidrógeno. Antes del igual, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. 4. ¿Y después del igual? 2. 2, ¿no es cierto? ¿Qué numerito debo colocarle ahí? 2. ¿No es cierto? Vamos a colocarle al 2. Igualé, ¿no es cierto? Yo al hidrógeno. 2 por 2, 4. Muy bien. Luego de ello voy con el oxígeno. Antes del igual hay muy pocos. Contemos después del igual. Muy bien. Después del igual, ¿cuántos oxígenos tengo? Aquí mire, hay 2. 3. Observa, aquí hay 2. 2, ¿no es cierto? No entiendo Pero eso. No. ya, muy bien, aquí lo entiende, verá. Estos numeritos pequeños que están aquí son subíndices, es decir, solo le afecta al elemento que está junto a él, ¿ya? Por ejemplo, en este CO2, ¿cuántos carbonos hay? Hay 1. ¿Y cuántos oxígenos hay? Hay 2, ¿sí? Regresémonos al metano. Solo en este metano, en el CH4, ¿cuántos carbonos tengo? 1, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 4. 4, ¿no es cierto? Para que no se confunda, tengo 4. En este oxígeno, mire, es el 2, tan chiquito, hay 2 oxígenos. Muy bien. Antes de colocarle al 2, aquí en el agua, ¿cuántos hidrógenos yo tenía? 2. 2, ¿no es cierto? Pero el momento que le coloqué al 2, 2 por 2, 4 hidrógenos. Pero este 2 que está delante del compuesto afecta o multiplica todo lo que está atrás de él, es decir, a todo esto. Antes de colocar al 2, ¿yo cuántos oxígenos tenía? 1, ¿no es cierto? Pero ubicándole al 2, 2 por 1, 2, ¿no es cierto? 2 oxígenos, más 2 de acá, ¿cuántos son? 4. Y acá, ¿qué número tendré que colocarle aquí para que se haga 4? 2. Se igualó la ecuación. 2. ¿Sí ve? Se igualó la ecuación. Al amoníaco ya lo hicimos en antes, ¿sí? Vamos aquí con otro compuesto, ¿sí? Vamos aquí con el pentaóxido de dinitrógeno. Ya, este es un anhidrido. Más el agua, vamos a formar un ácido oxácido. Muy bien. Vamos ahora sí, primeramente con el nitrógeno. Antes del igual, ¿cuántos nitrógenos tengo aquí? 2. 2. 2 nitrógenos, ¿no Dos. es cierto? Y después, ¿cuántos tengo? 1. 1. Uno. ¿Qué tendré que colocarle aquí? El 2. El 2.
Pero mire, yo al 2 aquí no le coloqué Número aquí dos. en el centro del hidrógeno y el nitrógeno, no, hay que colocarle delante de todo el compuesto, de darse cuenta, ¿sí? Muy bien, al colocar el 2 ahí, ya se me hacen 2 nitrógenos. Muy bien, luego vamos con el hidrógeno, ¿sí? Vamos con el hidrógeno. Antes, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos hidrógenos tengo antes del igual? 2. 2. Y después, ya tengo 2, ¿no es cierto? Porque ya le coloqué al 2 aquí. Mire, aquí tenía 1, pero al colocar el 2, 2 por 1, 2. Es decir, ese 2 Dos. multiplica todo lo que está tras de él. Muy bien. Vamos con el oxígeno. Este 2 también le afecta al oxígeno. Antes de colocar el 2, ¿cuántos oxígenos tengo? 6. 3, ¿no es cierto? Tres. Tenía 3, pero este 2 multiplica. 2 por 3, 6. 6. 6. Y antes, vamos a ver, en este primer compuesto, ¿cuántos tengo aquí? ¿Cuántos oxígenos? 6 también. 5, ¿no es cierto? Más 1 de aquí. 6. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Vamos con otro compuesto. Aquí el hidrógeno, una molécula de hidrógeno se nos está combinando con una molécula de cloro para producir el ácido clorhídrico. Es un ácido hidrácido. Muy bien. Vamos a ver, aquí vamos con el cloro primero. No tengo metales, me encuentro aquí con no metales. Vamos, este está muy facilito. Aquí, ¿cuántos cloros tengo? 2. Ya, ¿qué debo colocar aquí para que se me iguale? 2. El 2. 2, ¿no es cierto? Al colocar el 2 también me ayudó a igualar al hidrógeno, ¿sí o no? ¿No es cierto que sí? Mira, Sí. 2 hidrógenos, 2 cloros. Vamos acá con el óxido de aluminio. El óxido de aluminio es un óxido básico que resulta de la unión del aluminio más el oxígeno. Muy bien. Mire aquí, un átomo de aluminio. Este es un átomo de aluminio, se está combinando con una molécula de oxígeno y me va a dar como resultado una molécula de óxido de aluminio. Muy bien. ¿Cómo le igualo a esta aquí? ¿Qué coeficientes coloco yo aquí? Ubiquémosle aquí al 2 para ver qué pasa. Colocar al otro lado. Coloquémosle al 2 aquí para ver qué pasa. 2 por 2, ¿cuántos Es al aluminios se otro me lado. hicieron? Vamos a ver, 2 por 2, 4. Coloquémosle aquí al 4 para 4. ver qué tal me va. ¿Ya? ¿Cuántos oxígenos se me hacen acá en el producto? 2 por 3. 6. 6. ¿Qué número tendré que colocarle aquí para que me dé 6? 3. Miren de facilito. ¿Sí? Vamos a hacer este de acá. A ver, es que el tiempo ya es corto. Ya nos encontramos con 4 minutos. Vamos a ver cuál de estos lo hacemos aquí más rápidamente. Vamos con uno de estos de aquí, ¿sí? A ver, ¿cuál de estos lo hacemos? A ver. Vamos con el sulfato de sodio, ¿ya? Está un poquito largo este, pero hagámoslo rapidito. Si vamos, este es muy facilito para hacerlo. Este de aquí, solo aquí tenemos que colocar un coeficiente aquí. ¿Sí? Vamos con el sodio. ¿Ya? Acá, ¿cuántos sodios tengo aquí? 2. Muy bien, coloquémosle aquí al número 2. ¿Ya? Luego del sodio vamos con el calcio. Antes del igual, ¿cuántos calcios tengo? 1. 1. Después del igual, 1. ¿no es cierto? Hemos terminado metales. Vamos con no metales. Vamos con el azufre. Antes del igual, ¿cuántos azufres tengo? 4. No. ¿Cuántos azufres tengo? 1. 4 solo le sirve al oxígeno. 1 y después, ¿cuántos tengo? 1. Muy bien. Vamos con el nitrógeno. Antes del igual, ¿cuántos nitrógenos tengo dentro del paréntesis? Tengo un solo nitrógeno, ¿sí se da cuenta? Pero este 2 que está aquí multiplica a todo lo que está dentro. Tiene que ver. 2 por 1. 2. Micrófonos, por favor. Ya. OH. 2, ¿no es cierto? Aquí tengo 2 nitrógenos. Vamos acá, 2 por 1, 2 nitrógenos. ¿Sí? Finalmente vamos con el oxígeno. Vamos con el primero. Aquí tengo 4, mire. 4 oxígenos.
Aquí, ¿cuántos tengo? 2 por 3, 6. 6 más 4, 10. 10. Vamos a ver después. 2 por 3, 6. 6 4, oxígenos, 10. más 4, 10. Muy bien. 10. Mire, como que nosotros hemos igualado la ecuación, se ha balanceado únicamente colocándole el 2, ¿sí? Por honor al tiempo no se avanza a hacer la otra. Vamos a la tareita de ustedes, ya nos quedan únicamente 2 minutos. Algunos estudiantes ya realizaron la tarea, ya me la enviaron, los felicito. Muy buena su tarea realizada. Aquí nosotros tenemos la actividad para los estudiantes sin problemas. Contesta la siguiente interrogante. ¿Qué se puede demostrar al balancear una ecuación? Se demostraba 3 cosas, ¿no es cierto? Que hay el mismo número de átomos en los dos lados, que hay el mismo peso en gramos en los dos lados y también se puede demostrar la ley de la conservación de la materia. Muy bien. Balancea las siguientes ecuaciones por el método del tanteo, ya saben ustedes. Recordarán que hay ecuaciones químicas o reacciones químicas que ya vienen balanceadas por naturaleza. ¿Sí? Tal vez se encuentren por ahí con algo de ellos. Ese es el debercito para los estudiantes que no tienen problemas. Aquí está el deber para los estudiantes con discapacidad auditiva. ¿Sí? Subraya lo correcto. Hay 3 literales correctos. Cuando balanceamos una ecuación, se puede demostrar que aquí están, que existe el mismo número de átomos, que existe el mismo peso y la ley de la conservación de la materia. Balanceen las siguientes ecuaciones. Para ellos hay únicamente 2 ecuaciones.